pero tener esa estructura me quitaba decisiones. Lo mismo que mencioné hace rato, que todo el tiempo estamos tomando decisiones y esa cantidad de decisiones que tenemos que tomar al día nos generan mucho estrés y nos generan mucha presión. Entonces es ir quitándonos decisiones que va liberando la mente. Entonces ya no tengo que pensar, ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? Ay, bueno, entonces ya no lo hago hoy, pero mejor lo hago mañana, pero... Y vamos quitando esas capas que nos van frustrando porque ya tenemos claro en qué momento le vamos a dedicar a cada cosa. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Hola, hola amigos de Con Doble N, bienvenidos a un capítulo más de la segunda temporada. Acuérdense que estamos hablando en esta temporada de todo lo que tiene que ver con hábitos. Y este capítulo es súper especial para mí porque es un hábito que a mí me costó mucho agarrarle y todos los días trato de perfeccionarlo un poquitito más. Los que me conocen saben que soy fanática de la organización, de la planeación y de la productividad hasta que no conocí a la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Así que sin más preámbulos, quiero presentarles a la dueña y señora de Tengo Planes, Ani Castro. ¿Cómo estás, Ani? Bienvenida con Doble N. Hola, Ana, muchísimas gracias por invitarme. Me da mucha risa la palabra señora. O sea, yo sé que lo dices en broma, pero como me casé joven, nunca me acostumbré a que me A que digan te señora. digan señora. Me da Es mucha risa. horrible. Yo tuve un novio una vez que así le decía, bueno, mi jefe así le dice a su esposa, es que mi señora, pero cuando eran novios así se decían, a mí me daba cringe y decía yo, no, nunca, nunca. Pero no sé si Sí, odio más el señora o el vieja. Mi papá le dice vieja a mi mamá. Es no, sí es lo peor. vieja, pero el señora no me acostumbro. No, nadie me ha dicho vieja, pero señora sí no. No sé, Ah, me da mucha risa ese término. a mí me da repele, pero pues ahí estamos, ni modos, existe, ¿y cómo? Oye, Ani, cuéntanos un poquito de ti para la gente que no te conoce. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, qué es Tengo Planes, todo el chisme. Pues soy especialista en productividad. Soy especialista en productividad consciente, no productividad Ok. consciente. Creo que es una diferencia muy importante. Empecé en todo esto hace 2 años más o menos, como a dedicarme de lleno a esto, pero antes estuve en 8000 proyectos diferentes, emprendiendo en cosas totalmente randoms, una nada que ver con la otra. Y bueno, pues poco a poco fui llegando acá. Tengo Planes, empezó con un curso de productividad y yo ya tenía las agendas en un proyecto anterior, entonces como que dejé las agendas, metí un curso de productividad y me empecé a dedicar poco a poco a esto. Empecé dando cursos presenciales y a raíz de la pandemia, pues se acabaron los cursos presenciales, sentí que mi carrera fue truncada y ya se me ocurrió abrir un curso online, pero la verdad es que me daba un pánico terrible, o sea, me daba más nervios hablar tipo online que en Qué persona, porque yo persona. sentía que en persona, por ejemplo, lo hablas, lo dices y a la gente ya se lo olvidó. En lo online se queda grabado y ya lo que dijiste ahí se queda. Entonces eso me creaba mucho conflicto y me costaba mucho, pero bueno, me tuve que adaptar a raíz de la pandemia y pues por esa razón fue que me empecé a meter como a todo este mundo de digital y actualmente mi empresa es completamente digital, o sea, ya no hay nada presencial, aunque hubiera pandemia, yo creo que, o sea, aunque no hubiera pandemia, yo ya me quiero quedar en los cursos online. Sí me encantaría tener otra vez un curso presencial, pero como uno en el año. O sea, realmente me enamoré de todo esto que es digital, poder llegar a más personas, poder ayudar a más personas. Y bueno, eso es a lo que me dedico actualmente y Tengo Planes, es una plataforma de aprendizaje online pues para empezar a incorporar la productividad en la vida. Oye, ¿y tú te dedicaste a esto siempre o estudiaste algo de completamente diferente y un día te entró la chispa? Yo estudié diseño gráfico y publicitario, o sea, nada que Ok. ver. Y como te digo, cuando empecé a emprender eran en cosas que tampoco tenían mucho que ver con mi carrera. Primero empecé con muffins, luego playeras deportivas para CrossFit, luego tuve una cafetería, luego pasé por invitaciones de boda, o sea, de todo un poco. Y lo que me hizo acercarme o sea, la agenda la tenía cuando hacía cosas de papelería, hacía como diseños para clientes, hacía invitaciones de boda, igual como
ítems para decorar el hogar, o sea, era una misma marca que hacía todo súper random, o sea, siempre fui así, como que tenía demasiadas ideas y no sabía darle un orden y mezclaba muchas cosas y ni yo sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero ahí es donde tenía la agenda. En esa época empecé a saturarme mucho de trabajo, estaba yo muy, muy centrada en trabajar, dejé de hacer muchas cosas, perdí amigos, perdí mi tiempo para mí y bueno, paulatinamente llegué a una depresión. Cuando estaba en esa situación, en terapia, una psicóloga me recomendó que yo tuviera una rutina. No me dijo nada más, solo me dijo, debías tener una rutina y siempre ha sido muy de investigar, tomar cursos, aprender. Entonces me puse a tomar cursos, diplomados, con la poca energía que tenía en el día, me empecé a interesar en este tema y lo empecé a aplicar poco a poco, pero me creaba mucho conflicto, como que ciertas cosas que decían por la experiencia que yo estaba viviendo, o sea, como, no sé, frases tipo, mientras la gente duerme, tú tienes que estar trabajando, o sea, como toda esta exigencia, y yo decía, ¿cómo eso va a ser productividad? Porque yo vivía así y terminé con depresión. No, no me Claro. hacía sentido. Entonces, pues seguí investigando todo eso, pero todo lo que yo leía, como que lo iba analizando y adaptando a mí, y así es como fui creando pues mi concepto de productividad o encontrando este concepto de productividad consciente. Y pues así fue como llegué al mundo de la productividad. O sea, realmente fue a raíz de esta experiencia con la depresión que empecé a aprender sobre estos temas y mucho tiempo después fue que me di cuenta que quería pues ayudar a otras personas a que no vivan lo mismo. En trasfondo tengo planes, es eso, es ayudar a prevenir la depresión. Ok, eso está increíble. Jamás me pudo haber ocurrido, te lo juro por Dios. O sea, yo te llevo siguiendo un ratote, tengo tu agenda, aparte tengo la grande, o sea, no la normal, no, no, no. La que hace que mi bolsa pese 100 kilos. Sí, está gigante. Está gigante, pero está buenísima. Me acuerdo que la agarré en la segunda ola y dije, la necesito en mi vida, porque yo estoy igual lo mismo, muy clavada en este tema de la productividad y la organización. Pero lo que me llamó la atención cuando dijiste al principio es que tú eres especialista en productividad consciente, que es completamente diferente a la productividad. Y yo creo que ese tema es el que me encantaría que nos expliques cuál es la diferencia entre productividad y productividad consciente, porque yo ya lo entendí, te llevo siguiendo la vida, pero para la gente que nos escucha, ¿cuál es la diferencia entre productividad y productividad consciente? La productividad normal, la productividad tradicional, se centra mucho en hacer mucho en poco tiempo, pero no importa qué estás sacrificando, no es como el meme de, pero ¿a qué costo? Claro. Entonces es estar haciendo y fomenta que uno se exija demasiado, que, por ejemplo, el término de productividad está muy bueno para negocios en términos de una empresa, ¿no? Como que la productividad de un negocio o de un emprendimiento o de una empresa, siento que está bien porque se trata de producir, pero en cuanto a la vida personal, o sea, la productividad personal tiene que ser muy diferente, tiene que ser tratada diferente porque lo que estamos gestionando es nuestro tiempo, es nuestra energía. Básicamente la vida se compone de tiempo, entonces cuando gestionamos el tiempo estamos gestionando nuestra vida. Y si Claro. saturamos nuestra vida de nada más trabajo, de exigirte al máximo, de siempre estar rindiendo, entonces nos estamos acabando a nosotros mismos. La productividad consciente, por otro lado, se centra en el individuo, en la persona. Para mí Ok, la productividad consciente consiste en generar valor y ok. se va a ver diferente en cada persona. Lo que para ti es productivo, para mí tal vez no lo sea, porque tenemos objetivos diferentes, metas diferentes. Entonces, en eso consiste, en que cada quien defina su propio concepto de éxito y en siempre buscar el balance. No busca siempre producir más, sino siempre producir un balance en la vida. Eso que dices es súper importante. Tuvimos un capítulo también con Pau Moreno de Benefit Lab y estábamos platicando justo del balance y del bienestar, que de repente como que le adjudicamos bienestar solo a lo que tenga que ver con lo físico, ejercicio y comida, cuando la realidad es que el bienestar incluye todos los ámbitos de tu existencia y tenemos que aprender a tener un balance porque lo que dijiste al principio cuando caíste en tu depresión y todo este rollo, de repente empiezas a perder amigos y empiezas a perder a gente, o sea, a gente cercana y gente querida por estar tan enrollada en una misma cosa, que normalmente es la chamba. Y entonces estás allá metida y no sabes qué hacer. Y
empiezas a darle más importancia a cosas que tal vez no son tan importantes y no puedes encontrar ese tipo de balance que necesitas para poder justo priorizar, que creo que aparte es uno de los términos más importantes en la parte de productividad, aprender a Totalmente. priorizar. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu camino de la productividad? ¿Qué fue lo que dijiste, híjole, aquí no puedo? Me está costando un Eso, montón chamba. eso ¿Priorizar? exactamente, priorizar. Sí, actualmente se me hace súper fácil identificar cuáles son mis prioridades y en qué me tengo que enfocar, pero porque llevo mucho tiempo pues desarrollando mis propios sistemas, creando todo esto que me ayudara a mí y precisamente eso es lo que comparto en mis cursos y lo que compartía con la agenda. Pero sí, eso, porque pues creo que el ejemplo claro es lo que te comenté al principio de mis emprendimientos, que me dedicaba a una cosa con muchas cosas y ni yo sabía exactamente qué era lo más importante para mí o qué era lo que más me apasionaba. Y así era con todo, ¿no? Me costaba muchísimo tomar decisiones, no sabía qué era más importante, si dedicarle tiempo a mis amigas o si dedicarle tiempo al trabajo, perdía de vista realmente lo que era importante para mí. Entonces, sí, definitivamente lo que más trabajo me costó, o sea, con lo que más batallé, era priorizar. Sí, de hecho, el sistema de tu agenda es, no sé si tiene un nombre en específico, me puedes decir tú, pero cada día pongas 3 objetivos en los que te quieras englobar durante el día. Y me acuerdo perfecto, todos, bueno, no me acuerdo perfecto, hoy lo hice en la mañana y me sentaba y decía yo, ¿qué es lo más importante? Auxilio. O sea, porque realmente no sabes. Si, creo que parte de todo esto también tiene mucho que ver con conocerte a ti misma y conocer qué es lo que quieres lograr y hacia dónde estás caminando. Porque la prioridad de las cosas depende mucho de lo que estés buscando. Porque yo te puedo poner de prioridad justo salir con mis amigas, pero tal vez no es la prioridad para que yo termine en mi chamba. Entonces, ¿cómo podemos empezar a priorizar? ¿Cómo podemos saber qué de verdad es importante o qué de verdad podría tener otro tipo de tiempo? ¿Hay algún sistema o hay un tip que nos puedas dar? Justo lo que tú dices es autoconocimiento. O sea, realmente, y algo que no se me hace coincidencia y siempre lo digo, cuando yo empecé a desarrollar Tengo Planes, yo ya llevaba tiempo yendo a terapia, yo llevo como 5 años yendo con psicólogos. Actualmente, o sea, fui cambiando hasta encontrar a la persona con la que más cómoda me sentí, pero llevo 3 años con la misma persona y cuando empecé a desarrollar Tengo Planes, yo ya estaba trabajando con ella y sigo trabajando con ella, o sea, sigo haciendo todo mi trabajo interno. Y pues no se me hace coincidencia que todo haya fluido y que yo haya tenido como esta claridad para crear cursos, para crear sistemas, para atreverme a hacer cosas que me aterraban antes, porque y para ir identificando qué me hacía sentir bien, qué no. Por ejemplo, ahorita acabo de anunciar que ya no voy a seguir con las agendas que pues las hemos estado mencionando ahorita. Me Y fue una partiste el decisión. corazón. O sea, lo voy a decir. Le hablé a mi novio y le dije, necesito que ubiques la agenda que te regalé. Sí, ya no va a existir. O sea, ya no va a haber más agenda. No sé qué vaya a hacer al respecto, pero tú ya no vas a tener una agenda como la que te di y yo ya no voy a tener una agenda como la que tengo. Así que le sacamos copias, tipo, ¿qué hacemos? Estamos al borde del colapso, te lo quiero decir Sí, yo y sí, todos, sí me todos di los que me cuenta escuchan. que generé una ola de pánico, Pánico. pero, pero justo esa decisión viene del autoconocimiento. O sea, yo pude haber continuado con las agendas, pero ya no me llenaban, ya no me hacían sentir bien. El balance que le enseñaba a todo el mundo a construir, yo lo perdía en el proceso de las agendas. O sea, realmente fue un tema muy complicado. Y antes, en años anteriores, hubiera priorizado lo que estaba ayudando, o sea, como que hubiera priorizado que miles de personas tienen esa agenda, entonces no les puedo quitar eso porque entonces pues voy a arruinar sus vidas, ¿no? Antes así hubiera pensado y ahorita es, ok, qué padre que ayude a tantas personas, pero en este momento necesito ver por mí y si yo sigo centrándome en eso, no estoy ni siquiera dándole paso a todos los nuevos sueños que están surgiendo. Entonces, ese tipo de cosas vienen del autoconocimiento y viene de priorizarse a uno mismo. Entonces, no es solo, o sea, la productividad consciente también incluye eso, un proceso de autoconocimiento. No es nada más tener estrategias y herramientas de productividad, porque si no identificamos nuestras necesidades y lo que nos hace bien a nosotros mismos, está muy difícil que tengamos una productividad consciente en la vida. De hecho, eso que acabas de decir, yo lo bauticé hace mucho tiempo como egoísmo necesario. Le tenemos
le pusimos una connotación muy negativa a la palabra egoísmo, pero de repente hay un pequeño grado de egoísmo que se necesita en nuestras vidas, porque la sociedad nos ha marcado que tenemos que siempre estar pensando en el otro antes que pensar en nosotros. O sea, siempre tenemos que estarle dando el gusto a los demás, viendo por el bienestar de los demás, y nos dejamos a un lado tanto que de repente llega el punto en el que explotamos, que yo creo que nos ha pasado a todos, que es ese momento en el que quieres dar un break, o ahorita que estoy hablando mucho en el podcast de eso, sobre el burnout, que ya no puedes más, y todo, o sea, y las cosas que vienen siendo del trabajo terminan afectando tu vida personal. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué herramientas consideras que se necesita? Bueno, no, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo puedo empezar yo a tener la productividad como un hábito? La productividad consciente como un hábito. ¿Qué son los primeros pasos que debería yo de dar? Bueno, en sí, para mí la productividad no es un hábito, sino es un estilo de vida. O sea, la productividad consciente es un estilo de vida que vamos a desarrollar a través de hábitos y a través de ciertas habilidades. Ok. Entonces, uno de los hábitos principales para empezar a involucrar la productividad consciente, y yo lo voy a decir y muchos cuando lo escuchen van a pensar que eso no tiene nada de productivo, pero precisamente eso es lo importante, darse cuenta de lo importante, y es descansar. Ok. Ese es el hábito más importante para integrar, porque si estamos cansados, si no nos damos tiempo para nosotros, entonces no estamos tomando ni siquiera decisiones con claridad, y todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Entonces, para poder priorizar, tenemos que estar descansaditos, con la mente recargada, con las ideas claras, y también el cuerpo. O sea, el cuerpo obviamente necesita descanso, y es muy, muy importante que empecemos a darnos cuenta que el descanso no es un regalo, no es un premio, no es porque, ay, trabajé todo el día y entonces me merezco descansar. No, descansar es una necesidad, y de ahí parte lo demás. Si no tomamos esto en cuenta, nos vamos a ir agotando paulatinamente. De hecho, en la parte de arriba de tu agenda, si no me equivoco, hay como unas pilas. Sí, ubicas más o menos qué te estoy diciendo, ¿no? Arriba hay como unas pilitas que teníamos que llenar para saber cuánta energía tenías para poder alcanzar tus objetivos del día. Y eso jamás lo había yo pensado. O sea, cada vez que hacía yo mis objetivos del día era ni modos. O sea, como me sienta y como yo esté, tengo que terminarlo porque tengo que terminarlo. Y de repente ya no me daba la vida y me estresaba horrible hasta que llegó ese como, no sé cómo le digas tú, creo que esta estrategia o herramienta de pensar en, a ver, ¿cuánta energía tengo el día de hoy? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Qué puedo lograr con lo que estoy haciendo? Porque tampoco se vale hacer las cosas a medias. Entonces, ¿cómo me siento yo hoy? ¿En qué estado mental y estado físico estoy como para lograr lo que me quiero proponer? Entonces, si no estoy al 100, como dices, si no descansas, si no estás al 100, no hay manera. Es como un coche. Si no le echas gasolina y no lo enfrías, el coche no va a funcionar en cierto determinado número de tiempo. Sí, exacto, y luego por eso mismo nos frustramos, porque por ejemplo, me dio insomnio y no pude dormir bien, entonces pues estoy toda cansada, agotada, no puedo hacer las cosas, y yo tenía en mi agenda que para hoy tenía que hacer 80 actividades diferentes. Evidentemente no las voy a lograr concretar porque estoy cansada y porque no tengo energía para hacerlos. Y como no fui realista al momento de hacer mi planificación en la mañana y establecer mis prioridades, en la noche voy a estar sufriendo y culpándome y diciéndome de cosas, que porque no fui productiva, que porque no logré mis objetivos, pero, pero pues cómo, o sea, y se empieza a crear este ciclo y como una bola de nieve, entonces nos sentimos culpables por no lograr las cosas, y luego pues no descansamos y nos esforzamos más para tener como más horas del día disponible y seguir avanzando más, y todo esto nos va llevando al mismo ciclo de desgaste. Muy diferente hubiera sido en este ejemplo que si yo sé que estoy agotada, entonces hago una reorganización y ajuste de lo que pensaba hacer en el día, y en vez de poner tantas cosas, pongo una, la más importante, y me enfoco en esa. Entonces ya en la noche me voy a sentir a gusto, me voy a sentir bien, y eso me va a dar la motivación para seguir avanzando los siguientes días. Es ir ajustándonos y siempre ir tomando en cuenta cómo nos sentimos. Y yo sé que hay cosas que de repente no podemos mover porque tenemos fechas de entrega o tenemos plazos específicos, claro, pero en la mayoría de nuestras posibilidades es esto, es tomar en cuenta cómo nos sentimos. Ok, entonces el primer paso es descansar. ¿Qué más podemos meterle a esto?
Pues el segundo ya lo metiste tú y me parece perfecto, es tomar en cuenta nuestros niveles de energía. Y otro sería, o sea, pues justo lo mismo que estamos hablando, ¿no? Tener prioridades diarias. Entonces yo las enumeraría así. El primero es descansar, el segundo es tomar en cuenta nuestros niveles de energía y el tercero es establecer nuestras prioridades diarias. Ok. Tomé un curso contigo sobre rutinas poderosas. Me gustaría tocar el tema así tantito, al menos por arriba, porque lo que dijiste al principio del capítulo y además lo que dijiste al principio de ese curso es que a ti te dijeron, ten una rutina. Te va a ayudar a tener una rutina. Pero lo primero que dijiste en el capítulo fue, en el curso fue que satanizamos las rutinas porque entonces pensamos que nuestra vida va a ser monótona. Yo pienso completamente diferente, yo soy fan de las rutinas, tengo mi rutina de las mañanas, tengo mi rutina de la noche, siento además que deja tu estructura, me da espacio para hacer otro tipo de cosas, porque como sé que tengo que hacer una estrategia para ser más productivo. Pues precisamente eso que acabas de decir y ya acabas de graduarte de mi curso porque todo lo que dijiste es exactamente lo que pienso. Pues eso, ¿no? Que todo el mundo o la gran mayoría sataniza las rutinas, pero es exactamente eso que dijiste. Son estructuras que nos permiten saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, nuestras energías, nos permite tener espacio para nuestros hobbies, para, no sé, llamarle, por ejemplo, a tus amigos. O sea, no quiero decir que va a estar en tu rutina como tal, llamar a fulanito los lunes, sino que te permite crear espacios de tiempo libre para otras actividades importantes que tenemos en la vida. Entonces, para mí es una rutina. Y le quiero sumar que para mí una rutina fue un lifesaver. O sea, a mí las rutinas me cambiaron la vida, fue lo que me ayudó muchísimo. Bueno, no solo eso, porque obviamente pues el proceso terapéutico y demás, ¿no? Pero las rutinas me permitieron sentirme de nuevo viva, me permitieron conectar de nuevo con las cosas que me hacían feliz y las rutinas van cambiando y no se ven iguales para todas las personas. Por ejemplo, cuando estaba en esa etapa de depresión, mi rutina era despertarme, desayunar y bañarme. Y ya, esa era mi rutina. El resto del día podía estar acostada porque no tenía energía para levantarme. Y poco a poco le fui agregando nadar o hacer un poquito de ejercicio y conforme me iba sintiendo mejor, iba anexando cosas nuevas, de repente me ponía a dibujar o empecé a trabajar 1 hora diaria, pero tener esa estructura me quitaba decisiones. Lo mismo que mencioné hace rato, que todo el tiempo estamos tomando decisiones y esa cantidad de decisiones que tenemos que tomar al día nos generan mucho estrés y nos generan mucha presión. Entonces es ir quitándonos decisiones que va liberando la mente. Entonces ya no tengo que pensar, ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? Ay, bueno, entonces ya no lo hago hoy, pero mejor lo hago mañana, pero... Y vamos quitando esas capas que nos van frustrando porque ya tenemos claro en qué momento le vamos a dedicar a cada cosa. Claro. Aparte te ayudan, yo que soy una control freak, tomar ese control que sientes que ya perdiste sobre las decisiones justo que tomas todos los días, porque nos guste o no, siempre estás tomando algún tipo de decisión. Sí, es tomar las riendas, es responsabilizarnos. A mí, de hecho, no me gusta mucho usar la palabra control, porque muchas veces se malinterpreta. Y Claro, realmente no es que la palabra control sea mala, simplemente como tú dices con el egoísmo, tiene una tendencia negativa. Entonces, yo en mis vocabularios, en mis páginas y en eso trato de no usar la palabra control y hablo más como de tomar las riendas, de tomar responsabilidad, de hacerte cargo. Pero sí, es precisamente eso, tomar el control y el poder de decisión. Yo creo que te regresa a eso, el poder de decisión. exacto. ¿Qué tipo de herramientas pueden ser estrategias nos das para empezar e ir mejorando poco a poco? Porque siento que las personas que están empezando, ¿cómo nos recomiendas empezar? Tomando los cursos de Tengo Planes. Precisamente en la nueva página, o sea, estoy remodelando mi sitio web y estoy poniendo como que los cursos en un orden, precisamente por eso, ¿no? Para que sepan como por dónde empezar y qué pasos dar. Pero yo creo que lo primero que podemos hacer, independientemente de que tomen cursos o no de esto, es escoger una estrategia de productividad. Porque si, por ejemplo, Okay. empezamos con una agenda
una agenda es un compromiso más a largo plazo. Y si no, pues no tenemos la información o el curso o realmente el sistema de planificación que vamos a utilizar, la vamos a usar 2 días, nos vamos a frustrar porque no entendimos cómo se usa, porque no me funcionó y la voy a dejar. Y eso termina pues como que reconfirmando la creencia de que la productividad no es para mí. Entonces yo siempre recomiendo empezar con una estrategia de productividad, dar tus primeros pasos en este nuevo mundo y cuando domines uno, pases a la siguiente, porque eso poco a poco te va dando confianza, seguridad y te va a permitir sostener un sistema que es como más a largo plazo y que requiere un compromiso mayor. Por ejemplo, una estrategia o una táctica de productividad que yo recomiendo mucho es el método Pomodoro. Es un método Ok. súper sencillo que consta, de hecho hay varias aplicaciones que traen este sistema. Es un cronómetro que te marca 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Entonces, esos 25 minutos no vas a agarrar tu celular, no te vas a parar para nada, te vas a concentrar en lo que estableciste que vas a hacer en ese lapso de tiempo y cuando termine cuando suene de que ya pasaron los 25 minutos, entonces puedes pararte, comer una galletita, de preferencia no agarrar tu celular porque el celular nos corta como el flow de enfoque, Sí. se lo tienes que agarrar, pues lo agarras, pero esto, ¿no? Y esto también me gusta porque va muy en sintonía con la parte de recargarnos, de tener descansos, de tomar en cuenta nuestra energía. Y cuando empieces a elevar tu enfoque poco a poco con este sistema, porque esto lo que nos ayuda es a ir prolongando cada vez más nuestro tiempo de concentración, va a llegar un punto en que los 25 minutos te van a quedar cortos y le vas a tener que subir a 30 o a 35, porque si cortas, estás cortando tu enfoque. Entonces, esto ayuda muchísimo a poco ir desarrollando esta habilidad de mantenernos concentrados en un lapso de tiempo. Y ya con esto después podemos pasar, por ejemplo, a empezar a utilizar una agenda, porque ya lo que apunta en mi agenda ya lo voy a poder poner en práctica. Ok. ¿Hay algo que tú tengas que te haga que no puedas vivir sin? Si de esta es mi estrategia, esta es mi agenda, esto es lo que yo utilizo, que me hace alcanzar todo. Pues en general es todo, no es una cosa, para mí es como una suma de muchas y es que cada quien tenga su propio sistema de productividad. En mi caso, mi sistema involucra tener una rutina, involucra usar una agenda, involucra también pues siempre hacer como mis planeaciones anuales, saber en que las planeaciones anuales son muy generales, no dice qué voy a hacer exactamente cada día de mi vida, sino tener claro cuáles son los objetivos en los que me voy a enfocar, aunque yo los vaya cambiando conforme vaya avanzando el año, pero eso me da muchísima claridad y tener mis estrategias de productividad. O sea, que pues eso es muy largo y no voy a lograr abarcarlo en este momento, pero No, no, tipo por lo que supuesto. mencioné de Metodoro, de Metodoro, De mezclé las Pomodoro. palabras, tipo lo que me, tipo lo que mencioné del método Pomodoro, es que junté Ok. las dos palabras. Eso, tener tácticas de productividad. Yo, de hecho, empecé con el método Pomodoro, me acuerdo perfecto, lo descubrí y agarraba yo en la oficina y le decía a mi jefe, ¿necesitas algo? Porque me voy a poner mis audífonos y no existo 25 minutos. Y el otro pobre así de, no necesito nada. O sea, como si yo fuera la jefa, me acuerdo perfecto. Y tienes toda la razón. O sea, la verdad es que al final siempre estamos tratando de copiar los métodos y las estrategias de otras personas y se nos olvida que somos personas completamente individuales y completamente diferentes. Y los métodos que te funcionan a ti no me van a funcionar a mí. Por ejemplo, yo soy muy old school. Yo necesito una agenda con pluma y con plumones y escribirlo. Yo tenerlo en la computadora no es mi hit porque no estoy agarrando mi celular todo el tiempo. En cambio, mi novio es completamente digital. O sea, él todo es en la agenda de su computadora, todo es en Google Calendar, o sea, todo está muy digitalizado y yo siento que no podría. Eso se me hace impactante. Y lo que me gusta mucho de tu página, para todos los que se nos están escuchando, al final les vamos a dejar todas las redes de Annie para que lo puedan ver. Pero tu página está llena, es como una enciclopedia de estrategias. Si no te funciona una, puedes encontrar otra. Por ejemplo, hay una que a ti te encanta que yo sigo sin poder agarrarle, que es el Canva, si no me equivoco. El, Sí, el tablero Kanban. esa cosa, imagínate, no puedo usarla. O sea, no lo logro, no lo entiendo, no lo comprendo, está súper sencillo, pero al mismo tiempo no lo logro hacer.
Pero si me dices, aquí está tu matriz de prioridades, esto es prioritario, esto es urgente, esto es unos que, eso sí lo puedo hacer perfecto. Entonces, es mucho de buscarle y es mucho de intentarlo y creo yo que es de prueba y error. Y también identificar que no siempre tienes que usar lo mismo. O sea, sí a cada persona le funciona algo diferente, pero por ejemplo, yo no uso el tablero Kanban para todo. Lo uso para un proyecto Okay. en particular. Por ejemplo, en el proceso de la agenda usábamos mucho Kanban para, o sea, más bien en la producción, para saber en qué etapa vamos, qué es lo que sigue. Hay para otras cosas que uso planes de acción y va a depender de la actividad en cuestión que estemos desarrollando, la estrategia que vamos a utilizar. Eso es algo muy importante, que muchas personas creen que es como, ya, estas son las dos cosas que uso y estas dos cosas voy a usar siempre. Y realmente no es así. Podemos ir utilizando diferentes herramientas para cada cosa. Es como si dijeras que tienes una caja de herramientas, literal, y quieres usar un desarmador para todo. Pues no, o sea, no todo se No, puede no se arreglar con puede. un desarmador. Entonces es exactamente lo mismo. Ok, ya para cerrar y para irnos, ¿hay algún tip, algún truquito, alguna recomendación para las personas que quieren empezar a ser más productivos en su vida diaria, no necesariamente de trabajo? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde empiezan tus cursos? Cómo nos suscribimos? ¿Cómo nos volvemos tú? No sé. Pues el mayor consejo que yo puedo dar para empezar a sumergirse en el mundo de la productividad consciente es tomarse tiempo para uno mismo, es escucharte, identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, por qué haces las cosas, qué es lo que te motiva, lo que te apasiona, o sea, empezar a involucrar la introspección en la vida, como volverlo un hábito, en las noches preguntarme cómo fue el día para mí, cómo me sentí hoy, qué cosas puedo agregar a mi vida para sentirme mejor, qué me hace bien a mí, porque todo eso es lo que nos va a permitir, pues, por ejemplo, ser buena en mi trabajo. Si yo no tengo mi desayuno que me inspire, porque me gusta así como que prepararlo muy plato Pinterest, si no me baño con agua caliente, si no leo un libro, probablemente sí logre sacar las cosas de mi trabajo, pero no voy a tener el mismo como poncho, la misma energía y la misma Claro. motivación, porque como que me estoy eliminando a mí misma, ¿no? El hecho de dedicarnos tiempo a nosotros y de conocernos es lo que nos permite ir desarrollando esto de una forma consciente, que no sea solo productividad, sino que realmente sea productividad consciente. Y los cursos, pues no sé cuándo van a estarnos escuchando, o sea, no sé cuándo van a estar escuchando este episodio, pero los cursos empiezan a partir de julio, digo, sí, a partir de no, los cursos empiezan a partir de agosto y poco a poco voy a ir sacando nuevos cursos. Hay una programación como que de cada 2 meses ir sacando los nuevos cursos y ya luego van a estar siempre en la plataforma. Y pueden seguirme en @tengoplanes en Instagram. Ya ahorita solo estoy en esa red social. Preferí enfocarme únicamente en una para igual pues cuidar mi productividad y mi bienestar. Entonces ahí es Sí. donde pueden encontrar más información sobre estos temas. Sí, eso que dijiste de enfocarme solo en una hasta lo máximo. La verdad es que ayer se lo dije a mi novio, lo menciono mucho porque tenemos muchas pláticas de productividad él y yo, y le dije, el que mucho abarca, poco aprieta, joven. Si quieres estar en TikTok, en Facebook, no vas a poder. La realidad es que es una red social por algo y nos consume y al final, si no lo sabes usar bien, es un arma de doble filo. Puede ser tanto productiva e increíble como el hoyo negro donde te vas a ir y vas a perderlo todo un ratote. Sí, Pero exacto. muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que fui la más feliz de tenerte. He aprendido un montón. Les recomiendo muchísimo la página de Annie. Como les dije, es una enciclopedia de verdad de muchas estrategias y de muchas herramientas que se pueden utilizar. Tenemos que empezar a perderle el miedo a ser productivos y a ser organizados. Por alguna razón le pusimos algún tipo de connotación negativa al ser una persona organizada y una persona consciente y también hemos puesto una connotación negativa al pensar en nosotros, al conocernos y hacer las cosas. Dime. Quiero agregar a esto que estás mencionando de la connotación negativa, que, que yo pienso que es porque idealizamos. O sea, idealizamos que una persona productiva es una persona perfecta y muchas veces, por ejemplo, en las series, cuando muestran a la mamá que es organizada, que es súper productiva, tiene como 80,000 tableros y
con post-its y con notas de colores por todos lados de qué van a hacer los hijos y los papás no entienden nada. Entonces se empieza a creer que eso es la productividad, como que estar así súper acelerada, así solo sí, todo cuadrados y todo muy cuadrado. Cuando no es así, yo soy la persona, por ejemplo, yo que soy especialista en productividad, soy súper espontánea, cambio de decisiones a cada rato, el orden, por ejemplo, el orden físico de mi closet, o sea, la productividad muy bien, pero el orden en sí no es mi fuerte todavía, sigo desarrollándolo. Entonces es eso, comprender que la productividad es de humanos reales, no es algo rígido, cerrado y que solo ciertas personas pueden alcanzarlo. Realmente la productividad es para todos. Es correcto. De hecho, hasta dejando a un lado las mamás súper llenas de carpetas y post-its por todos lados, había una película de las gemelas Olsen donde una de ellas era súper organizada y tenía la agenda de mis sueños y la otra era una rockstar feliz por allá. Y tenían que pintar a la otra pobre hermana como la uptight, como que la cuadrada, la que no quería hacer nada, la que era la señora, y usando otra vez la palabra señora. Y no, o sea, y no, lo que dices es verdad. Ser organizado y ser productivo hasta el final te da chance de ser espontáneo porque sabes dónde puedes moverle y dónde no. Sabes cómo ir avanzando y cómo ir cambiando las cosas, como que te da un poco más de apertura para moverte. Y si empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva, que es lo que digo siempre en el podcast, hay que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Yo creo que podemos encontrar ese sweet spot en donde todos podemos ser la mejor versión de nosotros mismos o la versión más grande, ni siquiera la mejor versión nació el día que naciste tú, pero la versión más grande es aquella que aprende todos los días a ser un poquito mejor, ser un poquito más grande de lo que fuimos antes. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Síganla todos en @tengoplanes. En Instagram les vamos a dejar sus redes sociales en la cajita de descripción de aquí del capítulo y claramente en nuestro Instagram también nos pueden seguir en @con_N. Pero muchísimas gracias por estar aquí, Ani, y por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Gracias, Ana, por la invitación. Me encantó platicar contigo. Que tengas un bonito día y nos vemos todos los demás en el siguiente capítulo. Bonito día, tarde o noche, a la hora que escuches esto. Bye, bye.